¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Agradezco mucho a la universidad por darme la oportunidad de hablar sobre este tema, que me voy a enfocar un poquito más en lo que es el arte urbano, que en general es en gran formato. Es algo importante el hecho de que algo que nació en la calle llegue como a instituciones como esta y a otros lugares. Por ejemplo, es como muy complicado el hecho de realizarlo o más que nada como pedir el permiso o la autorización para hacerlo. Pero todo inició, por ejemplo, con firmas, haciendo garabatos, marcando tu nombre o así en las casas, ¿no? Y eso se abrió la oportunidad como para ir a pedir el permiso, la autorización y hacer algo como más en forma. En mi caso, para llevar a cabo como mis obras o mi trabajo, sí es como todo un proceso de lo que tengo en la cabeza, bajarlo al papel y llevarlo a un muro, que en sí un muro no es como cosa pequeña, no es lo mismo hacerlo en una hoja de tamaño carta, hacerlo en un muro, no sé, de 4x8. Lo que yo hago, por ejemplo, les voy a mostrar algunas fotos respecto a cómo inicio un muro. Por ejemplo, en o sea, se ve la dimensión del muro. O sea, para poder trazar algo en ese tamaño, sí tienes que estar como visualizando, conocer el espacio, estudiarlo, estudiar el diseño que vas a hacer para poderlo traspasar a esa dimensión. Hay diferentes técnicas para hacerlo. En ese caso, yo lo que hice fue así a un estilo libre. Empecé a trazar y conforme a eso ya me fui guiando a la dimensión. No hay como una línea de referencia, no utilicé ni una guía, no utilicé nada. Solamente fue como empiezo a trazar por el ojo y de ahí en base al tamaño del ojo ya me voy viendo la proporción. Después, el resultado de eso fue esto. O sea, se ve la proporción que tiene, junto con los carros y las personas, el formato que tiene. Eso me llevó a hacerlo durante una semana. Obviamente fue muy más rápido gracias a la utilización de la grúa. Si fuera sido como por escaleras o andamios, es un poco más complicado y cansado. Pero es como parte de mi trabajo, o sea, empiezo, lo que ven aquí es como no borré ni trastilla nada, o sea, ya conforme iba haciéndolo, fui rellenando. Eso ya fue como parte de la experiencia, o sea, ya no necesité como esa guía o cuadrículas para guiarme para traspasarlo a ese formato. Y un ejemplo de lo que les digo sobre las guías y referencias para trazar algo, para llevarlo a un formato más amplio, es este tipo de... déjenme encontrar la imagen. Por ejemplo, este muro que estoy realizando hace poco, si ven esas pequeñas cruces, símbolos, números, los uso de guía. Si quiero, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo simétrico, para que quede un poquito más exacto, tomo la foto del lugar, ya trazo las guías, los elementos, hago el montaje del diseño para ubicarlo más o menos en la posición que quiero. Y ya después de que está así, me voy guiando conforme a los símbolos y números para ir trazando. Lo que sería hacer
esto que ya es el trazo o estoy trazando. O sea, ya sé dónde van a ir los elementos y empiezo a hacerlo. Toda mi técnica la hago con aerosol, es como se me facilita. El uso de la herramienta porque la uso como si fuera un lápiz, así se me facilita muchísimo más y ya conforme a eso ya voy haciendo, corrigiendo, ¿sí? Voy usando la guía que tengo para trazar todo. Hago un trazo rápido y voy metiendo volúmenes, sombras donde van para irle dando un poco más de forma. Les voy a compartir, si me permite aquí. Bueno, no me aparecen los videos, pero bueno. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es usar cruces en el muro, más pequeñas, segmentadas en diferentes partes y ya vas trazando con tu imaginación las líneas. Y así ya no ocupas llenar de cuadrículas todo el espacio. Y el hecho de que sea en gran formato no quiere decir que tengas que llenar todo el espacio con muchas cosas, sino simplemente es hacer algo grande y solo cambia el tamaño de la herramienta. O sea, en vez de ser un lápiz, puede ser un pincel, pasas a pincel, y si no es para un pincel, pasas a un rodillo, o en mi caso un aerosol. Uso a veces generar pintura acrílica para dar una base si es algo muy grande. Por ejemplo, en esta imagen es como se puede ver el tamaño y rellené todo con pintura acrílica para dar una base porque obviamente sería muy desgastante estar rellenando todo eso con aerosol. Igual se puede ver aquí en la mano que utilicé líneas para trazarlo por la dimensión que tiene. Ya después de eso ya vas rellenando, dando volúmenes, dando color, teniendo como ya la idea un poquito más clara. Pero, por ejemplo, para iniciar un muro, sí lo tengo que conocer, tengo que saber sus medidas, tengo que verlo, para saber cómo aprovechar esa forma que tiene, porque no es algo como que esté definido como lo que vayas a hacer, porque va a ir cambiando el muro, te lo va a ir pidiendo conforme a lo que vayas a hacer. Por ejemplo, en que fue un muro de 42 metros por 8 de alto, creo, si no mal recuerdo, fue pintado, cuando lo pinté sobre la Madero, cerca de Salida Quiroga. Y aquí lo único que hice fue basarme en las ventanas, trazar líneas y empecé a trazar con el rodillo, con el mismo rodillo. Por el formato que tenía, que era demasiado grande, irlo trazando así. Y el diseño originalmente no era así, pero como les dije, el muro te va pidiendo y ya nada más es cuestión de ir adaptando tu idea a eso. Es ir jugando. Entonces es como lo divertido de esto, porque no hay una forma en sí, no hay una regla que te diga cómo se debe de hacer. Eso es algo de lo que me gusta de pintar en la calle o realizar graffiti, porque no hay una norma que te diga, que te guíe, no, tiene que ser así, tienes que meter este color así, esta forma tiene que ser así. Y eso es como lo que me agrada y a la gente en parte como que me incomoda un poco porque el hecho de que les digas que es graffiti, ya lo ven como mal, pero le tienen que dar como un término, ¿no? Y ya es como de, pues, me pusieron arte urbano. Y a la gente le ve porque tiene la palabra arte y dice, ah, bueno, es algo bueno, es algo agradable. Pero en sí no hay una forma básica como de meter lo que es el graffiti o el arte o el street art, el arte urbano, como clasificarlo, definirlo, porque cada vez está cambiando, cambia y cambia. Ahora, para llevar una obra, digamos, tu diseño que tienes en tu hoja, lo quieres traspasar un muro, lo que yo recomiendo es estudia bien tu diseño, qué es lo que vas a hacer,
analízalo, ve el espacio en lo que vas a realizar. Ya que tengas todo eso, pasas al muro y lo empiezas a trazar, empiezas a jugar un poco con las formas, igual haciendo trazos simples, líneas, figuras, y ya en parte de ahí ya vas desarrollándote. Por ejemplo, en este muro que hice, lo realicé con puro color negro, o sea, no tenía que como equivocarme porque era como lo quería dejar, como si fuera un bosquejo. La idea igual de envasarme, por ejemplo, si pueden ver aquí en los postes, está la línea que divide a estos personajes y luego está el otro poste donde inicia el otro y este otro. Lo uso como uso referencias dependiendo de lo que hay en el entorno para evitar pues, utilizar cuadrículas y llenar todo el espacio. Para mí se me facilita más, pero si quisieran hacer algo así es como les comenté, usan líneas base, hacen trazos atrás, no tan definidos, toman una foto de eso, hacen un montaje y ya lo van trazando y se van guiando. Esa es una de las maneras como más fáciles de traspasar una imagen pequeña a un formato más grande. Mm, La otra es colocar puntos solamente de referencia. Para darte tú una idea de cómo es. No sé si alguno ya de los presentes haya realizado o haya pintado algo más grande que un bastidor de 1 metro por 1 metro, supongamos. Lo que conlleva traspasarlo de eso a un muro, si alguno lo ha hecho, igual estaría bien que me comentaran su experiencia de cómo lo hicieron o cómo se sintieron, porque al principio es muy frustrante el hecho de no poderlo realizar. Se complica mucho porque como no estás acostumbrado a eso, al momento tú de estar queriendo hacer y trazas y te alejas y ves que no es del tamaño porque te come el hecho de que sea algo muy grande, porque ya cuando estás frente al muro y lo ves y dices, pues es un reto. Pero en mi caso me agradan los retos, me gusta como desafiarme día a día en los diseños y en los muros. Tal vez esto sería un poquito más fácil de explicar si fuera en vivo, porque es como ponerlos en práctica y vean cómo se debe de hacer o cómo se hace, que ven, no es como tan complicado como se ve. Por ejemplo, miren, este es uno de los muros más grandes que he hecho aquí en Morelia. O sea, son un edificio de 5 pisos y fue lo mismo. O sea, aquí igual hice referencias, líneas, puntos, pero las borré para, obviamente, la estética. Pero ya como que todo eso se va a ir dando poco a poco. No es tanto así como de que digan, es que nació con talento o ese muchacho es especial. Lo que yo veo, sí, cuando veo un muro, veo el trabajo que hay detrás de quien lo realizó, el tiempo que se tomó para hacerlo, para planearlo, para realizarlo, para bajar el diseño que tiene en su cabeza y plasmarlo. En mi caso, no es como es muy complicado el hecho de lo que tengo en la cabeza, bajarlo al papel y pasarlo al muro, y al final de lo que termino realizando no es tal como está en mi cabeza y no termina gustándome. Si tuviera que eliminar los muros que he realizado, fácil, eliminaría el 70% de mis trabajos porque no estoy como satisfecho. Lo complicado aquí no es empezar, lo complicado es terminar, porque no sabes en qué punto ya está finalizado. No sabes si meterle más, si ya está bien, si lo borras o lo vuelves a hacer, que me ha pasado muchas veces. Este muro me costó bastante hacerlo. Borré, corregí muchas veces, pero al final ese fue el resultado. No es tanto de mi agrado, pero pues, es como
para que vean como el formato en el que trabajo. Por ejemplo, lo realicé en el Palacio Clavijero. De hecho, el proyecto se llamaba Gran Formato. Era pintar un muro de 4x8. Y fue como de las primeras veces que sentí como que la calle llegaba a un museo. O sea, como todo eso que empezó así a pequeña escala llegó a un museo y está llegando ahorita a una conferencia de este nivel. Igual fue, en este no usé líneas ni guías, solamente fue así a ojo, porque ya lo tenía visualizado, ya tenía estudiado el diseño, ya tenía estudiado la estructura, ya sabía qué colores iba a poner, dónde los iba a poner, y al momento de llegar y trazar, cambié los colores, cambié ciertas formas, porque es lo que el muro te va pidiendo, o en este caso la cuadrícula o la imagen, ya es conforme te lo va diciendo. Es algo como muy complicado o satisfactorio el hecho de saber que lo estás haciendo y el momento de que ya metes, no sé, el color que tenías planeado y ves que no queda con la otra parte, tienes que cambiar todo, o sea, tienes que rehacerlo. Por eso para llegar a un formato grande sí es como de estudiar mucho tu diseño, tener en cuenta, escoger tu paleta de colores, aunque yo la paleta de colores la voy escogiendo conforme me lo vaya pidiendo. O sea, no voy a poner colores parecidos porque no se va a diferenciar. En caso de mi trabajo, es como trabajo mucho con colores vivos, con mucha saturación. Y ese fue el resultado de la imagen pasada. Todo lo que está detrás se ve como marca de agua, no lo tenía planeado, pero son como trazos que quedaron por ahí y les encontré como cierta forma. También utilizo mucho eso. Trazos que quedan atrás y trazos nuevos hacen formas nuevas y aprovecho eso. Por ejemplo, en este que la simetría, los colores, los volúmenes. De hecho, por ejemplo, este muro, ahorita que lo estoy viendo, pues ya no es como tanto de mi agrado porque le podría haber hecho otra cosa, de haber cambiado esto, utilizar otros colores, otros tonos, pero pues, así es como el arte en la calle, ¿no? Es algo efímero, no dura nada, puede cambiar. Si esto estuviera en la calle, ya había llegado alguien más y hubiera hecho otra cosa y ya desapareció. Y así es también parte de lo que me agrada porque ya queda como atrás, tienes que seguir adelante, tienes que seguir cambiando, evolucionando y mejorando y utilizando las nuevas herramientas que te están otorgando. Así que yo les puedo decir que para realizar algo en gran formato, practíquenlo. Primero dibújenlo, no sé, 10, 15 veces en una hoja y síganlo haciendo. Ya cuando se sientan seguros o seguras de sentirse cómodos con ese diseño o que ya lo tengan memorizado, pasarlo ahora sí al muro. Ya sea si quieren trazarlo con gis o trazarlo con lápiz o con pincel, con acrílico, dependiendo de la técnica que quieran utilizar. Creo que también he trabajado con pura pintura acrílica en muros grandes. Es un poco más fácil porque la herramienta es un rodillo, o sea, es algo que vas rellenando mucho más fácil que con un aerosol, que lo máximo que te abre el cap que utilizas es de, no sé, 10, 15 centímetros. Y llenar una superficie de, como la pasada que les comenté, de 40 metros, sí es como algo muy cansado, muy tedioso. Sí lo he hecho, he pintado con puro aerosol, pero es demasiado cansado y, bueno, costoso para la producción. Les voy a poner otro ejemplo.
de, de tamaños. Por ejemplo, este muro lo había realizado. Esa imagen la pinté aquí en Morelia, pero una compañía compró los derechos de la obra por un tiempo y me tocó ir a replicarla a lo que es a Los Ángeles para su propaganda, su promoción, su evento. Y para volverlo a hacer, o sea, para mí es algo muy frustrante repetir lo que ya hice. Ni siquiera los bocetos que hago para pasarlos a un cuadro o a un muro, los cambios, los termino cambiando. No me gusta repetir, y para este sí fue como el desafío, es repetirlo tal cual estaba en el muro. Y solamente fue de, ok, bueno, lo replico, me costó bastante porque tuve que hacerlo, de hecho solamente lo hice con pintura acrílica. Me tocó replicar la textura del muro en el que estaba, o sea, esta parte de aquí me tocó replicarla tal cual querían el muro para su propaganda, y fue así como, oh, para esto sí utilicé cuadrícula, llené todo el muro de cuadrícula para que quedara tal cual, porque como me conozco sabía que le iba a cambiar y no era la intención. Así que en eso fue como que me basé en esos puntos de referencia. O sea, se puede ver el tamaño. Sí, fue como 2 semanas de estarlo trabajando, que es algo que yo trabajo en 2 días, pero esto fue de 2 semanas por el hecho de estar replicando mi trabajo otra vez, algo que ya hice. Y es agradable, o sea, el hecho de lo que yo hago, que igual se llama plática pintura en gran formato, pero prácticamente todo es como de graffiti y donde lo que se puede hacer o realizar con ello, o sea, he hecho o he pintado o he trabajado para muchas empresas privadas, compañías. He realizado personajes para películas, igual pues no puedo decirlo por los acuerdos de confidencialidad, pero bueno, ese es otro tema. Este es otro pintura que realicé en, en base igual, mi estilo es como muy colorido, muy prehispánico, y en este igual solamente fue ir trazando con un rodillo las formas, pasando las líneas, trazar así la figura base, y luego ya con el aerosol, que es como que trabajo, irle dando la forma adecuada, ir metiendo sombras, volúmenes, y todo es un trabajo que me agradó tanto por cómo quedó, pero no pude hacer más porque, por ejemplo, está la ventana, está el espacio entre las macetas, está una puerta, está otra ventana, y tienes que ir como acomodando tu diseño a eso, tienes el espacio, te va a ir diciendo cómo meter las cosas, cómo acomodar. Muchas veces no hay espacios tan adecuados, pero ese es como el desafío de bajar tu idea y plasmarla. Y al final pues, ya la gente se queda como diciendo, ¿y qué significa? ¿O qué quieres dar a entender? ¿O por qué lo haces? ¿O cómo lo haces? Yo no tengo cabeza para eso, y así es como yo creo que todo el mundo lo puede hacer, solamente es trabajar y trabajarlo. O sea, yo no tuve una educación en artística, todo fue aprendiendo. O sea, yo estaba estudiando veterinaria, o sea, nada que ver con lo que hago, y cuando estaba estudiando veterinaria estaba pintando en la calle y me empezaron a llamar así como de, oye, puedes venir a tal evento en, no sé, en Guadalajara, te vamos a pagar tanto, ¿no? Y es como de, bueno, ok, voy. Y así fue como empecé, y cuando me di cuenta de que realmente eso es lo que quería hacer, dejé la escuela, dejé la universidad, y fue así de, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Obviamente, trabajarlo en muros de esos tamaños es muy cansado y muy agotador. No es algo como que puedas vivir al 100% de ello. No se puede al 100% porque obviamente son muchos los factores que te limitan de estar recorriendo. Lo que
se podría, bueno, lo que yo hago es dividir como mi tiempo, o sea, un tiempo para pintar muros, para ir a festivales, para realizar trabajos que tengo pendientes, y otro es como para realizar ilustraciones. Muchos me piden obra, tengo que tener obra disponible para cuando me pidan. He vendido obras, sí, a galerías privadas. Obviamente, nadie es profeta en su pueblo, ¿verdad? Y aquí casi no tengo nada, pero toda mi obra está casi en Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, unas partes de Estados Unidos, unas partes de Europa, de mi obra en bastidor. Y en muros, por ejemplo, les veo uno que tengo rescatado porque hackearon mi cuenta y borraron casi toda mi información, pero esta es la única foto, por ejemplo, que tengo rescatable de un muro que pinté en Paraguay. La imagen no se ve muy grande, pero el muro tenía 35 metros por 9 o 10 metros de alto. La intención era, mi diseño era diferente porque tenía otro muro que me cambiaron, pero me tuve que adaptar. Y ya fue así como de, pues vamos a hacerlo, ¿no? Te damos este material y ya, fue así como de, ok, bueno, pues es un desafío y es un reto y lo hacemos. Y al final ya cuando terminas te dicen, no sabía que sí podías pintar un muro tan grande, no, te hubiéramos dado otro. Así que pues pasa como muchas cosas en lo que es pintar en la calle y realizar como este tipo de trabajos, te expones a muchas cosas, pero es algo que yo creo que todos pueden hacer, no es algo como tan complicado. Sí, igual algunos talleres, unos cursos, pero no es como agradable a mí como decir cómo tienes que hacer las cosas, porque cada quien tiene su mundo en su cabeza y lo puede hacer como le plazca. Yo lo que hice nada más fue como en esos cursos dar como una guía de cómo utilizar la herramienta que era el aerosol, la presión, la distancia, el ángulo en que se pone para ciertos trazos y cosas así. Pero ya en la práctica que los ponía a ellos a trazar su diseño en la pared, sí veía que muchos sí lo hacían como muy pequeño, y ya fue que yo les explicaba si es de este tamaño, ¿cómo vas a meterle volumen, luces, sombras, a algo así? Intenta hacerlo más grande, y tú nada más imagina que tu aerosol es un lápiz y esto es una hoja y lo estás viendo de lejos. Es algo complicado, pero es algo que se da con la práctica. Les voy a mostrar por último otra imagen. Aquí, bueno, una que les mostré que era al principio. Así ya terminado el hecho de la simetría y eso. O sea, sí eso es lo que hago, este es mi trabajo, a eso me dedico. No lo cambiaría. El formato me agrada bastante, que sea así grande. De hecho, ya me acostumbré tanto que no me gusta buscar más bien muros grandes para hacerlo, porque es más divertido, más tiempo. En cambio, un muro pequeño sí es como de un par de horas y ya no te da como esa libertad. Pero un formato grande te da mucho para hacer y jugar con él. O sea, es muy interesante todo esto. Quien lo quiera hacer, con gusto. Sí, claro, tengo página. Bueno, tenía una página en Instagram, pero pues me la hackearon, y igual de Face. Lo que pasa, ¿no? Como en este mundo te vas haciendo como de renombre y te empiezan a atacar y pues ya. Pero sí tengo, sí, mi Instagram es Nacho Bernal Art. Ahí es donde poco a poco iré otra vez subiendo mis trabajos. Y no sé, creo que, ¿qué más le podría como explicar o decir respecto a ese tema? Igual me gustaría más bien como que me hicieran preguntas y yo respondérselas. Se me hace como más fácil, más interactivo,
que estar así como nada más yo hablando y no ver a nadie. Así que si se puede, como si me pueden hacer preguntas. Sí, ya hay algunas en el chat. Rebeca pregunta, ¿qué sientes como muralista esa interacción que tienen los trabajos con el exterior? Es interesante ver cómo se van moldeando y terminando a veces en piezas que ni se imaginan los autores. Yo en lo particular siento un conflicto, porque me gusta el proceso de hacerlo, pero no me gusta como finalizarlo. El hecho de terminarlo, disfruto más el proceso que el final. Y siento de satisfacción el hecho de ver la reacción de las personas cuando ven la imagen, que sacarlos como de su círculo de confort y ver algo diferente, que es que lo que hago es como de cuando hago en otras partes, no hago lo que hay como en esa región, sino algo diferente porque están acostumbrados a ver, por ejemplo, en la costa, ¿no? Que están acostumbrados a ver cosas del mar y eso, yo voy y meto algo así como de desierto o otro tipo de cosas. Y esa incomodidad que les causo me causa satisfacción, porque es como de, ¿y por qué lo haces? La siguiente pregunta es de Camila. ¿Cuál es la forma más sencilla de proporcionar un dibujo espacial así de grande? ¿Se podrá seguir alguna metodología para lograr una buena proporción o solo es tener un buen ojo? Pues la forma más sencilla y más práctica y común que utilizan es cuadricular. Cuadriculas la pared, no sé, te vas trazando los cuadros de 40 por 40, 50 por 50 y lo haces igual en tu boceto a escala y ya conforme a lo que tengas en el boceto, en la cuadriculada, lo que tienes en la pared, ya te vas guiando conforme a eso. Esa es la forma más fácil de hacerlo y más sencilla. Es un poco más tediosa porque tienes que trabajar doble, de hecho, de cuadricular tu diseño y traspasarlo, pero esa es la forma más fácil y sencilla. Adriana Gutiérrez, ¿cuál es el mural que más te ha gustado de los que lo que has hecho? El que más me ha gustado, déjame ver, creo que aquí tenía la imagen. Creo que, bueno, es el que estoy haciendo ahorita, más bien, porque siempre como que los que ya hice ya no me llenan, pero ahorita estoy realizando el que les mostré del proceso. Ese es el que hasta la fecha, ahorita es el que más me gusta. Y ya cuando termine, obviamente me va a dejar de gustar y el que haga es el que me va a gustar. Y así es como me la paso y así es como lo que me ha ayudado como a seguir creciendo en este ámbito y no quedarme como estancado. La siguiente es de Mariana García. ¿Es difícil mantener la armonía entre el entorno y tus obras? Es un poco complicado porque te tienes que adaptar a, a lo que está en lo que hay alrededor. No es lo mismo un muro que tiene muchas ventanas a un muro liso o un muro tiene textura o que hay un árbol o que hay un poste o que hay una reja o que hay una planta. O sea, tienes que ir como visualizando y adaptarte a todo eso porque no es nada, no es como un lienzo, como por ejemplo los tengo aquí atrás. O sea, lo mueves y sabes que está ahí pequeñito así, no hay nada que te interrumpa. Pero en cambio, en un muro sí es como de pensarle y adaptarte a eso para lograr la armonía deseada. La siguiente es de María Fernanda. ¿Cómo organizas tus ideas antes de empezar un nuevo mural? Ese es como mi más grande conflicto, acomodar la idea, el concepto, la base. Es lo que yo hago, agarro mi lápiz y una hoja y empiezo a hacer formas, siluetas, y en base a lo que veo ahí, ya es como de, mira, aquí veo, no sé, un rostro, aquí veo este, una forma geométrica, y lo hago, y conforme a eso ya es como de, ok, pero tengo este rostro, tengo esta forma,
pues lo voy a juntar. Y ya lo hago y no me gusta el resultado, pero dejo esa misma imagen y sigo trabajando sobre ella. Hasta que ya como que más o menos tengo logrado ese diseño de lo que tengo acá, plasmarlo. No sé, será como un 50% de lo que tengo en la cabeza, de lo que ya lo plasmé, y ya lo demás lo termino sobre el muro. Ya es como se me hace más fácil. Pero sí es como todo un proceso, una lucha interna, el hecho de realizar una idea, un concepto. Porque generalmente mis trabajos no es como que quiera agradar a las personas o que quiera decir algo. Es algo como que lo que a mí me gusta hacer, pero no lo he como logrado tal cual. Sí es muy, muy difícil para mí. La Otra siguiente pregunta. es de Alejandro Rueda Morfín. ¿Acaso te quieres conectar con los primeros muralistas al crear tus murales y su sentido? ¿O cuál es la finalidad haciendo estos murales? La finalidad es dejar como una parte de mí en ese muro. Sé que no va a durar, pero como que dejé algo como de mi esencia plasmado. En sí, como según nadie busca como la fama o eso igual, pero de una forma inconsciente te llega o lo haces, ¿no? Pero es como dejar una marca, dejar una huella. O sea, la intención es esa. O sea, mi intención es dejar una huella en este mundo de que hice algo diferente o intenté hacer algo diferente a lo que ya había. La siguiente es de Cristian Javier. ¿Cuál es el dibujo que más se te ha complicado y cómo ha sido el proceso? Fue a realizar unos personajes para una película, porque era como si me dijeron cómo debían ser, y fue muy complicado el hecho de mm, mezclar como su idea con mi idea para realizarlo. O sea, eso fue, no se los puedo mostrar, obviamente pues ya después, ya cuando salga lo verán. Mm, pero fue un trabajo de un mes, el hecho de solamente hacer 3 personajes, trabajando prácticamente todo el día, estar diseñando, cambiando a la idea que se tenía que lograr. O sea, ni ellos sabían cómo debía quedar, ni yo se tenía idea de cómo debía quedar. Pero pues, al final fue como se dio bien el resultado. Fue un mes muy frustrante, pero al final lo pude sacar. La siguiente, ¿qué haces cuando no tienes motivación o inspiración para hacer un mural? Mm, por ejemplo, cuando estoy haciendo uno y no me está gustando, me voy del muro, me despejo unos días, me desconecto totalmente de las redes para no como estar viendo el trabajo de los demás, sino como contaminarme de eso. Me alejo, me pongo a escuchar música, o simplemente estar en mi estudio sentado viendo la pared en blanco. Después de eso, me pongo como a diseñar otra cosa. Y ya cuando diseño, sí, de hecho lo hago para sacar como esa frustración, ya sacándolo, ya regreso al muro y cambio totalmente la idea. O sea, eso es lo que yo hago cuando no me está gustando algo. Cambio la idea, pero sí tardo una semana mínimo para volver a regresar. La siguiente, ¿cuáles son algunos consejos para perder el miedo al uso de colores llamativos? Hazlo, ese es el consejo, hazlo. O sea, no pasa nada. O sea, no, puede que salga algo muy bueno, porque va a ser algo tuyo, algo diferente. O sea, no le veo como algún problema
o el miedo que tienes a meter el color así muy fuerte o eso, la saturación. Sí causa un efecto visual muy grande, pero yo no le veo el problema. Tú hazlo, mételo, no dejes que nadie te diga así como de, ay, oye, ¿por qué lo metiste? Oye, o no, no va así, no va ahí. Esa es la ventaja del arte urbano, o sea, el que no te pueden, no hay una regla que te diga cómo debe de ir. Eso es, bueno, por eso es que me gustó. Y no estudié así como nada de artes porque no me gusta que me digan cómo de hacer las cosas. La siguiente es del arquitecto Siragüen. ¿Cómo se logra pasar del formato pequeño al formato monumental? Por ejemplo, ¿la paleta cromática es la misma? Sí, es lo mismo. O sea, lo único que cambia es la herramienta con que utilizas el color. O sea, en vez de utilizar un pincel para un bastidor, no sé, como este que está aquí, de 50 por 40, creo, usas un rodillo, una brocha. Todo lo único que cambia es la herramienta. Eso es lo único. ¿Te has encontrado en un bloqueo creativo? ¿Cómo has logrado superarlo? Sí, muchas veces, muy seguido. De eso creo que es algo que todos los que se dedican a pintar, a escribir, a cantar, a componer, creo que es algo que les pasa muy seguido. Yo, como decir, lo que hago es, me alejo de todo. Intento alejarme así de todo lo relacionado con lo que de pintura y hago otra cosa. Ya después de un tiempo, como que el bloqueo solo se va, así como que despiertas y ya es como de, vamos a seguirle. Es nada más de continuar, no dejarte ganar por la frustración. Tienes que encontrar como tú mismo tu método de desahogo para salir de eso, porque como les decía, cada mente es un mundo y pues, cada mundo es diferente, así que ya va a depender de cada quien cómo lo lleve. ¿Cuáles son los peores obstáculos que enfrentas a la hora de crear, plasmar o vender? Bueno, de vender, que a la gente no le agrade lo que haces. A mí me pasó al principio, es como de, no están acostumbrados a eso, porque igual no les gusta, pero de tanto hacerlo, de estar con la constancia y seguir trabajando, llega un punto en que la gente como que se acostumbra a tu trabajo y dice, ah, bueno, yo quiero algo de él, yo quiero algo de eso. Otro obstáculo, por ejemplo, de pintar, es como el formato en que lo trabajas o el evento, la compañía que te está llamando o el cliente. Es como muy complicado con clientes que son muy especiales, que te digan cómo debes de hacerlo. O sea, te están contratando para que hagas tu trabajo así como de, no, quiero algo tuyo. Pero cuando ya estás ahí y te quieren cambiar es como de, oye, es que no quedamos en eso. O sea, tú me estás pidiendo algo mío y ya me estás diciendo cómo hacerlo. O sea, sí he dejado como muchos trabajos así botados por lo mismo, porque sí es muy tedioso trabajar con clientes así. Y obstáculos para pintar en la calle, pues es el sol, estar parado 8 o 6 horas en el sol, la lluvia, que te estén diciendo cosas en la calle, que la gente te insulte o hasta te aviente cosas. Tengo así como muchas anécdotas, igual la policía que te puede llevar, aunque tengas los permisos y así. O sea, esos son, para mí han sido mis obstáculos. Parece ser que son todas las preguntas. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en este congreso. La Universidad Vasco de Quiroga agradece su colaboración y esperamos seguir contando con su amable participación. Muchas gracias por la invitación y por hacer llegar algo que surgió en la calle a una institución así. Muchísimas gracias a todos por escucharme.